La noche tiene una forma muy extraña de decir la verdad. Durante el día todos llevamos alguna máscara, sonreímos, respondemos mensajes, cumplimos horarios, fingimos que todo está bajo control. Pero cuando la casa se queda en silencio, cuando la taza de café empieza a enfriarse sobre la mesa, cuando la lluvia golpea suavemente la ventana, es entonces cuando el corazón deja de esconderse. Pis, esta noche, quiero hablarte a ti, a la mujer que todavía no conozco, o quizás sí, quizá ya nos hemos cruzado alguna vez sin saberlo. Tal vez compartimos una calle, un semáforo, una librería, un aeropuerto o un café donde ninguno levantó la mirada en el momento correcto. La vida tiene esa extraña costumbre de esconder los momentos más importantes detrás de los días más comunes. Si estas palabras encuentran un lugar dentro de ti, quizá quieras volver por aquí alguna vez. Este rincón existe para quienes todavía creen que el amor merece ser contado con calma. Y si mientras escuchas piensas en alguien que necesita estas palabras, compártelas. Algunas historias llegan justo cuando más hacen falta. Hay algo curioso sobre el destino, no hace ruido cuando está trabajando. Uno espera grandes señales, música, coincidencias imposibles, fuegos artificiales, pero muchas veces el amor empieza con algo tan sencillo como dos personas cansadas sentándose en el mismo banco, y nadie lo nota. Todavía me pregunto dónde estás mientras escucho el sonido de esta noche. Quizá estés terminando una jornada demasiado larga. Quizá estés preparando la cena para alguien, quizá vivas sola. Quizá compartas una casa llena de gente y aún así sientas un silencio imposible de explicar. Hay silencios que pesan más cuando estamos acompañados. Tardé muchos años en entender eso. Cuando era más joven pensaba que la soledad consistía en no tener a nadie alrededor. Después descubrí que la peor soledad aparece cuando uno deja de sentirse comprendido. Puedes dormir junto a alguien durante 10 años y despertar sintiéndote completamente solo, pero esa no fue la lección más difícil, la verdadera llegó una tarde cualquiera. Una tarde que todavía puedo recordar con una claridad inquietante. Había una estación de tren, no era especialmente bonita, ni famosa, solo era una estación más, con bancos metálicos, anuncios antiguos y personas mirando constantemente el reloj. Frente a mí había un hombre mayor, sostenía un ramo de flores pequeñas, no rosas, no lirios, margaritas, las flores más sencillas del puesto. Miraba cada tren que llegaba con una esperanza casi infantil. Durante casi una hora nadie vino. Las flores empezaron a inclinarse lentamente, el café que llevaba en la otra mano dejó de echar vapor. Finalmente sonrió. Pero no porque hubiera llegado alguien, sonrió como quien acepta una verdad que lleva demasiado tiempo evitando. Se levantó, acomodó cuidadosamente las flores sobre un banco vacío, y se marchó caminando muy despacio. Nunca supe su historia. No hacía falta. Hay escenas que hablan todos los idiomas. Durante años pensé más en ese hombre que en muchas personas que conocí personalmente, porque me hizo entender una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Cuántas veces seguimos esperando a alguien que ya no viene? No siempre hablamos de una persona, a veces esperamos una disculpa, una llamada. Una versión de nosotros mismos que quedó atrapada en otro tiempo. Esperamos tanto que olvidamos seguir viviendo. Pero hay algo aún más profundo. Las personas no nos rompen solamente cuando se van, también nos rompen cuando dejan de mirarnos como antes. El amor rara vez desaparece de un día para otro, se parece más al invierno. Primero dejan de abrirse las ventanas, luego las conversaciones duran menos, después los abrazos empiezan a sentirse automáticos. Y un día descubres que llevas meses viviendo con alguien que ya solo recuerda quién eras. No quién eres. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia una vida entera. Quizá por eso quise grabar este video. Porque no quiero que nuestro amor, cuando llegue, se convierta en una costumbre distraída. Quiero seguir descubriéndote incluso cuando crea conocerte de memoria, porque las personas cambian. Cada cicatriz cambia una persona, cada pérdida, cada cumpleaños, cada despedida, cada sueño cumplido. Enamorarse una sola vez no basta.
Hay que volver a enamorarse de la misma persona muchas veces, y eso casi nadie lo dice. Nos enseñan a buscar a la persona correcta, pero muy pocos hablan de convertirse en la persona capaz de cuidar ese amor cuando deje de ser novedad. Porque toda historia llega al mismo momento, estante donde las mariposas desaparecen. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Ahora qué? Muchos creen que ahí termina el amor. Yo creo que ahí empieza. Porque el verdadero amor comienza cuando ya no hay nada que impresionar. Solo queda permanecer. Pero permanecer tampoco significa quedarse por costumbre, significa elegir una y otra vez. Incluso en los días grises, especialmente en los días grises. Recuerdo una fotografía antigua que encontré dentro de un libro usado. No conocía a las personas de la imagen. Era una pareja mayor. Ella sostenía una taza de café. Él tenía una expresión tranquila, nada extraordinario. Detrás alguien había escrito únicamente una frase. Seguimos aquí. Eso era todo, ni una fecha importante, ni una declaración apasionada, solo 3 palabras. Seguimos aquí. Durante mucho tiempo pensé que era una frase demasiado sencilla. Hoy creo que es una de las declaraciones de amor más poderosas que existen. Porque permanecer juntos cuando la vida cambia requiere mucho más valor que enamorarse en primavera. Quizá algún día encontremos una fotografía parecida. Quizá nuestros cabellos también se vuelvan blancos. Quizá el café vuelva a enfriarse sobre la mesa mientras hablamos de cosas pequeñas. Ojalá nunca olvidemos que fueron precisamente esas cosas pequeñas las que construyeron nuestra historia, no los grandes viajes. No los regalos, no las fechas perfectas, sino las noches comunes, las conversaciones sin prisa, las manos buscándose casi por costumbre, las risas cuando nadie más estaba mirando. Pero antes de que ese futuro exista, hay algo que necesito confesarte, algo que durante mucho tiempo escondí incluso de mí mismo. Pensaba que estaba buscando a la mujer adecuada, y estaba completamente equivocado, porque el verdadero viaje nunca empezó afuera. Empezó dentro de mí, y cuando entendí esa diferencia, descubrí una verdad que cambió para siempre mi forma de amar. Fue una verdad incómoda, porque era mucho más fácil pensar que el problema siempre estaba afuera. Que simplemente no había conocido a la persona indicada. Que el momento no era el correcto. Que el destino seguía escribiendo una historia demasiado lenta. Pero, una noche, sentado frente a una ventana mientras la lluvia dibujaba caminos sobre el cristal, entendí algo que nadie me había dicho. No estaba esperando únicamente a la mujer con la que me casaría. También estaba esperando convertirme en el hombre capaz de cuidarla. Y esas 2 esperas no siempre avanzan al mismo ritmo. Hay personas que llegan demasiado pronto. No porque sean las equivocadas, sino porque nosotros todavía no sabemos amarlas. Esa idea me persiguió durante mucho tiempo. Pensé en todas esas conversaciones que terminaron antes de tiempo, en las palabras que nunca dije, en los silencios que dejé crecer como si fueran plantas olvidadas en un rincón de la casa. Porque el silencio tiene una característica curiosa. Al principio parece inofensivo, después empieza a ocupar espacio. Un día descubres que vive contigo, no hace ruido, está en todas partes. Entre una pregunta que nunca hiciste, entre un estoy bien que en realidad significaba lo contrario, entre 2 personas que siguen compartiendo la misma mesa, aunque ya no compartan el mismo mundo. Quizá por eso quiero hacerte una promesa antes incluso de conocerte. No prometo no equivocarme. Eso sería una mentira. Prometo otra cosa. Cuando algo nos duela, quiero hablar contigo antes que con mi orgullo, porque el orgullo siempre habla muy fuerte, pero casi nunca tiene razón. Hace unos años conocí a un carpintero. Era un hombre de manos enormes, las tenía llenas de pequeñas cicatrices. Cada una contaba una historia distinta. Mientras trabajaba sobre una mesa antigua, me dijo algo que parecía hablar únicamente de la madera. Las grietas no aparecen el día que la mesa se rompe. Empiezan mucho antes, solo que nadie las mira. Luego pasó lentamente la palma de la mano sobre la superficie. Encontró una pequeña abertura casi invisible, la señaló.
Aquí empezó todo, no cuando se partió aquí. Nunca olvidé aquella escena, porque comprendí que las relaciones también tienen pequeñas grietas. No aparecen cuando alguien hace las maletas. Empiezan mucho antes. Cuando dejamos de preguntar cómo estuvo el día. Cuando respondemos sin escuchar. Cuando damos por hecho que el otro siempre estará ahí. El amor no suele morir por una gran tragedia. A veces se va apagando por miles de pequeñas indiferencias, como una vela olvidada junto a una ventana abierta. Si algún día estamos sentados en nuestra cocina y notas que me estoy alejando, no esperes meses, tómame de la mano aunque estemos enfadados, aunque ninguno tenga ganas de hablar. Recuérdame quiénes éramos cuando todo empezó. Porque habrá días en los que incluso yo necesitaré que alguien me recuerde el camino de regreso. Y espero poder hacer lo mismo por ti. Porque nadie permanece fuerte todo el tiempo, eso también lo aprendí tarde. Crecimos creyendo que amar era proteger, y sí lo es, pero no de la manera que imaginábamos. No consiste en esconder las lágrimas, ni en aparentar que todo está bajo control, consiste en decir, hoy estoy roto. Y confiar en que la otra persona no utilizará esa verdad para herirte. Eso requiere un valor inmenso, mucho más que fingir fortaleza. De niño había una casa cerca de donde vivía, tenía un columpio en el jardín, cada invierno el viento lo movía aunque no hubiera nadie sentado. El sonido de las cadenas era tan suave que casi parecía un suspiro. Pasaban los años, las estaciones cambiaban, la pintura de la casa comenzó a desgastarse, las flores dejaron de aparecer. Finalmente la familia se marchó. Mucho tiempo después pasé por aquella calle. El jardín estaba vacío, solo quedaba el columpio oxidado. Inmóvil, sin embargo, bastó verlo para recordar risas que ya no existían. Es extraño cómo funcionan los recuerdos, no viven únicamente en nuestra cabeza. También se esconden en los lugares, en los objetos, en el olor de una chaqueta vieja, en una canción escuchada por casualidad, en una taza con una pequeña grieta o en una estación donde alguien dejó unas margaritas sobre un banco. ¿La recuerda? Te hablé de ese hombre al principio, pensé que aquella escena trataba sobre una despedida. Con los años comprendí que quizá hablaba de otra cosa. Tal vez aquellas flores no representaban a la persona que no llegó. Tal vez representaban la capacidad de seguir amando incluso después de haber sufrido. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cualquiera puede amar cuando todo sale bien. El verdadero desafío aparece después de las decepciones, después de las promesas rotas, después de las noches en las que uno jura que nunca volverá a abrir el corazón. Aún así, hay personas que vuelven a hacerlo, no porque olviden el dolor, sino porque deciden que el miedo no merece escribir el último capítulo. ¡Qué acto de valentía tan silencioso! Si tú también has sido herida. No quiero que escondas esas cicatrices cuando nos encontremos. No necesito una versión perfecta de ti, las personas perfectas no existen. Si existieran, probablemente serían imposibles de amar. Quiero conocer también a la mujer que lloró en un estacionamiento antes de conducir a casa. A la que fingió sonreír durante una reunión familiar mientras por dentro todo se desmoronaba. A la que volvió a escuchar un mensaje de voz solo para recordar una voz que ya no estaba. Porque esa mujer también eres tú y mereces ser abrazada, no corregida, no salvada, solo abrazada. Hay una idea que siempre me ha parecido injusta. Dicen que el amor encuentra a quienes menos lo buscan. No estoy seguro. Creo que el amor encuentra a quienes, después de muchas tormentas, siguen dejando una luz encendida en la ventana. No esperan con desesperación, pero tampoco cierran la puerta. Siguen creyendo, aunque sea en silencio. Quizá tú seas una de esas personas. Quizá yo también. Quizá por eso este video existe, porque aunque todavía no sepamos nuestros nombres, hay una conversación que empezó mucho antes de conocernos. Cada experiencia, cada pérdida, cada abrazo, cada despedida, nos ha estado enseñando un idioma que algún día hablaremos juntos. Pero aún queda una parte de esta historia que casi nadie se atreve a contar. La más difícil, porque no habla de encontrar el amor. Habla del miedo a perderlo,
Y descubrí ese miedo una mañana cualquiera, frente a un reloj detenido y una carta que nunca debió permanecer cerrada. Hay objetos que parecen esperar más que las personas una carta. Una llave, una fotografía olvidada dentro de un libro. Pueden pasar años en silencio y aún así conservar intacta la capacidad de cambiarnos. La carta de la que voy a hablarte estuvo mucho tiempo sobre una repisa. No era mía. Pertenecía a mi abuelo. Después de que él se fuera, mi familia comenzó a ordenar sus cosas con esa mezcla extraña de tristeza y prisa que acompaña a las despedidas. Había relojes que ya no funcionaban, un abrigo que todavía conservaba su perfume, libros con esquinas dobladas, una pequeña caja de madera. Dentro estaba aquella carta. El sobre tenía el color del tiempo. No había grandes palabras escritas por fuera. Solo un nombre, el de mi abuela. Ella sonrió al verla, pero no la abrió. La sostuvo unos segundos entre las manos, como quien acaricia un recuerdo demasiado frágil. Después volvió a guardarla. No entendí por qué. Hasta varios días después, mientras tomábamos café en su cocina, me confesó algo que nunca olvidaré. No necesito leerla para saber lo que dice. Aquella respuesta me dejó desconcertado. Ella sonrió con una calma que solo tienen quienes han amado durante muchos años. Las palabras importantes no viven en el papel, viven en la forma en que alguien te trató durante toda una vida. Guardó silencio, miró por la ventana, el viento movía lentamente las cortinas, y añadió algo que todavía resuena dentro de mí. La mejor carta fue cada día que eligió quedarse. Desde entonces empecé a observar el amor de otra manera, no en las grandes declaraciones, sino en los gestos que nadie aplaude. Preparar una taza de café sin preguntar cómo la toma el otro. Cubrir a alguien con una manta cuando se queda dormido en el sofá. Esperar despierto hasta escuchar que la otra persona llegó bien a casa. Recordar la fecha de una conversación difícil. Guardar el último trozo de pastel porque sabes que es su favorito. Son detalles pequeños. Tan pequeños que muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, cuando faltan, el corazón los reconoce inmediatamente. Quizá el amor nunca fue una colección de momentos extraordinarios. Quizá siempre fue una suma infinita de momentos ordinarios vividos con extraordinaria atención. Futura esposa. No sé cómo será nuestra primera conversación. Tal vez ninguno de los dos diga algo brillante. Quizá hablemos del clima, del tráfico, de un libro, de una canción que ambos conocemos. Sin embargo, años después descubriremos que aquella conversación cambió nuestras vidas. Eso me parece hermoso, porque demuestra que el destino no necesita hacer ruido, solo necesita el momento adecuado. Hay una pregunta que me hice muchas veces: ¿por qué algunas personas permanecen en nuestra memoria incluso cuando apenas compartimos unos días con ellas? La respuesta apareció donde menos la esperaba, en un hospital, no porque hubiera ocurrido una tragedia. Fui a visitar a un amigo que acababa de convertirse en padre. Todo el edificio olía a desinfectante y café recién hecho. En los pasillos se mezclaban lágrimas de preocupación con sonrisas imposibles de contener. Era un lugar donde la vida y el miedo caminaban de la mano. Mientras esperaba el ascensor, vi a una enfermera detenerse frente a un anciano. Él parecía confundido, miraba los pasillos como si todos fueran iguales. Ella no tenía prisa. Le tomó el brazo con suavidad, le habló despacio, sonrió, lo acompañó hasta la habitación correcta, después continuó su trabajo. No ocurrió nada espectacular. Nadie aplaudió, nadie grabó la escena, pero el anciano dejó de tener miedo, y comprendí algo: hay personas que cambian nuestro día, ostras, que cambian la manera en que recordaremos ese día para siempre. Espero ser una de esas personas para ti. No alguien que aparezca únicamente en las fotografías importantes, sino alguien que haga más llevaderos los martes cualquiera, las tardes de lluvia, los silencios después de una mala noticia, los domingos sin planes, porque ahí es donde realmente vive una relación, no en las fechas marcadas en el calendario, sino entre ellas. Existe un error que casi todos cometemos. Pensamos que conocer a alguien consiste en descubrir sus respuestas, su comida favorita, su música, sus sueños.
Pero conocer de verdad a una persona es aprender sus silencios, saber cuándo necesita hablar y cuándo solo necesita compañía. Entender que hay días en los que una pregunta pesa demasiado y otros en los que un simple estoy aquí puede salvar una noche entera. Si algún día el mundo te pesa, no buscaré inmediatamente una solución. A veces las personas no necesitan consejos, necesitan un lugar donde dejar el cansancio sin sentirse juzgadas. Quiero ser ese lugar, y ojalá tú también encuentres descanso en mí. Hay una escena que imagino con frecuencia, no ocurre en una playa exótica, ni en una ciudad iluminada, sucede en nuestra cocina, es invierno, la lluvia vuelve a golpear la ventana, como al comienzo de esta historia, la cafetera acaba de terminar. Tú lees un libro, yo intento arreglar algo que probablemente no necesitaba ser arreglado, nos miramos, sonreímos sin decir nada, seguimos con lo nuestro. Hace unos años habría pensado que esa escena era demasiado sencilla para llamarla felicidad. Hoy creo que esa escena es exactamente la felicidad, porque la paz no suele hacer ruido, el amor maduro tampoco. Sin embargo, hay algo que me asusta, y creo que sería injusto ocultarlo. No temo que discutamos, todas las parejas lo hacen, no temo que lleguen días difíciles, la vida siempre los trae. Lo que realmente me da miedo es otra cosa. Que un día dejemos de sentir curiosidad el uno por el otro, que pensemos, ya lo conozco. Como si una persona pudiera terminar de descubrirse. No cada ser humano cambia con el tiempo, con cada pérdida, con cada alegría, con cada miedo nuevo. Prométeme algo, si un día notas que me estoy convirtiendo en un extraño, vuelve a preguntarme quién soy, y yo haré lo mismo contigo, porque el amor no sobrevive gracias a la costumbre, sobrevive gracias a la curiosidad, a esa decisión diaria de seguir mirando al otro como si todavía quedaran páginas por leer. Y la verdad es que siempre quedan siempre, porque incluso las personas que llevan 50 años tomadas de la mano siguen descubriendo rincones del corazón que nunca habían visto. Quizá ese sea el mayor milagro del amor, no encontrar a alguien perfecto. Si se osó descubrir que una misma persona puede sorprenderte durante toda una vida, pero hubo un momento en el que casi dejé de creer en eso. Un momento en el que estuve a punto de cerrar la puerta para siempre. Fue precisamente entonces cuando entendí por qué algunas personas llegan a nuestra vida justo cuando ya habíamos dejado de esperarlas. Y un cansancio que no se nota en el cuerpo, se instala mucho más adentro, es el cansancio de volver a empezar, de presentarte otra vez, de contar tu historia desde el principio, de responder las mismas preguntas, de fingir entusiasmo cuando una parte de ti solo quiere quedarse en casa, cerrar las cortinas y convencer al corazón de que ya tuvo suficiente. Creo que todos llegamos alguna vez a ese lugar, un sitio donde no dejamos de creer en el amor, pero dejamos de creer que también pueda encontrarnos a nosotros, y esa diferencia cambia la forma en que caminamos por el mundo. Ya no miramos tanto. Ya no imaginamos futuros. Nos acostumbramos a pensar únicamente en el siguiente día, en la siguiente semana, en la próxima obligación. Es una manera silenciosa de sobrevivir, pero no de vivir. Recuerdo una librería pequeña escondida entre dos edificios antiguos. No era una de esas librerías modernas llenas de pantallas. Olfateaba a papel envejecido, madera y café. Las estanterías parecían inclinarse ligeramente por el peso de miles de historias. Entré solo para refugiarme de la lluvia, nada más. Mientras hojeaba un libro, vi a una mujer al otro lado del pasillo. No recuerdo su rostro con claridad. Curiosamente, lo que permanece en mi memoria son sus manos. Pasaban las páginas con una delicadeza inmensa, como si supiera que cada libro guardaba una vida. Nunca hablamos. Ella compró un ejemplar, yo otro. Cada uno salió por una puerta distinta. Sin embargo, durante años pensé en aquella escena, no porque creyera que había perdido al amor de mi vida, sino porque comprendí algo. La mayoría de las personas que cambian nuestro destino no lo hacen con grandes discursos, lo hacen recordándonos que el mundo todavía está lleno de desconocidos con historias hermosas, y eso devuelve la esperanza. Quizá tú también hayas tenido momentos así,
Una conversación de 5 minutos que nunca olvidaste, un desconocido que te sonrió el mismo día en que sentías que nadie podía verte, un conductor de autobús que esperó unos segundos más para que alcanzaras la puerta. Una profesora que creyó en ti antes de que tú lo hicieras. No permanecen en nuestra memoria por lo extraordinario, permanecen porque llegaron exactamente cuando los necesitábamos. La vida está llena de personas que nunca sabrán cuánto bien hicieron. Y me pregunto cuántas veces nosotros también habremos sido esa persona para alguien sin darnos cuenta. Tal vez una frase, tal vez una llamada, tal vez un abrazo. A veces eso basta para cambiar una historia. Si algún día nos encontramos, espero que no intentemos impresionarnos. Las mejores conversaciones no nacen del deseo de parecer interesantes, nacen de la tranquilidad de poder ser uno mismo. Quiero conocerte cuando estés despeinada un domingo por la mañana. Cuando te equivoques en una receta y terminemos riéndonos mientras pedimos comida a domicilio. Cuando un día difícil te haga perder la paciencia. Cuando dudes de ti, porque ahí vive la verdad, no en la perfección sino en lo que aparece cuando dejamos de actuar. Existe una imagen que vuelve a mí cada invierno, una ventana empañada. Del otro lado, una niña dibuja un corazón con la punta del dedo. Lo hace una vez, después lo borra. Vuelve a dibujarlo y sonríe. No sabe que alguien la observa desde la calle, no busca llamar la atención, simplemente juega. Años después comprendí por qué nunca olvidé esa escena, porque el corazón humano tiene esa misma costumbre, se rompe, se borra, aún así, vuelve a dibujarse, no porque ignore el dolor, sino porque fue creado para seguir esperando la luz. Qué extraordinaria capacidad tenemos para empezar otra vez. Incluso después de jurar que nunca lo haríamos. Hubo una época en la que me daba vergüenza reconocer que todavía soñaba con formar una familia. Parecía una idea anticuada. Como si hablar de compromiso profundo hubiera pasado de moda. El mundo empezó a celebrar lo inmediato, lo rápido, lo reemplazable. Las relaciones parecían convertirse en ventanas que se cerraban con un solo gesto. Sin embargo, cada vez que veía a una pareja anciana caminar lentamente de la mano, sentía que el corazón recordaba algo, como si supiera que esa siempre fue la dirección correcta, no porque su camino hubiera sido fácil. Seguramente discutieron, lloraron, perdieron personas importantes, atravesaron enfermedades, pagaron cuentas, tuvieron miedo, pero siguieron caminando. No porque nunca quisieran rendirse, sino porque aprendieron que el amor no consiste en no caer. Consiste en aprender a levantarse juntos. Hay una diferencia enorme entre enamorarse de una imagen y enamorarse de una historia. La imagen envejece, la historia crece. Por eso no sueño con una versión perfecta de ti, sueño con conocer todas las páginas que escribiste antes de mí, las felices, las difíciles, las que todavía te cuesta recordar, porque ninguna de ellas será un obstáculo. Serán el mapa que te convirtió en la mujer que algún día tendré la suerte de abrazar. También quiero que conozcas mis capítulos menos luminosos, no para que sientas lástima, sino porque el amor verdadero nunca nace de esconderse, nace cuando dos personas dejan de fingir. ¿Sabes cuál es uno de los mayores regalos que puede recibir un ser humano? Encontrar a alguien delante de quien no necesita demostrar nada, alguien con quien el silencio no resulte incómodo, con quien una tarde entera pueda transcurrir sin grandes acontecimientos y, aún así, parecer inolvidable. Eso no ocurre al principio. Se construye como una casa, ladrillo por ladrillo, conversación por conversación, perdón tras perdón, confianza tras confianza, y un día descubres que has creado un lugar donde el mundo deja de hacer tanto ruido. Ese lugar no tiene dirección, tiene nombre. Y ojalá algún día lleve el tuyo. Mientras escribo estas palabras, la lluvia ha dejado de caer. La ventana ya no está cubierta de gotas, solo queda el reflejo de la habitación. Es curioso, al principio de esta historia mirábamos hacia afuera. Ahora el cristal devuelve nuestra propia imagen. Quizá ese siempre fue el verdadero viaje. No buscar desesperadamente a la persona indicada,
sino convertirnos poco a poco en alguien capaz de ofrecer paz en lugar de miedo. Porque el amor más profundo no se siente como un incendio, se parece más a llegar a casa después de un viaje muy largo. Sin embargo, todavía no hemos llegado al final, porque existe una conversación que ninguna pareja puede evitar. La conversación sobre el tiempo, sobre las canas, sobre las despedidas inevitables. Y fue un viejo reloj detenido sobre una repisa el que me enseñó que amar también significa aceptar que ningún momento dura para siempre. Hay un reloj que nunca quise reparar, sigue sobre una repisa, detenido exactamente a las 5:17. Cada vez que alguien lo ve, hace la misma pregunta. ¿Por qué no lo arreglas? Siempre sonrío. Porque ese reloj dejó de medir el tiempo hace mucho, pero empezó a medir otra cosa. Los recuerdos fue un regalo de bodas de mis abuelos. Durante décadas marcó cada mañana, cada comida familiar, cada cumpleaños y cada Navidad. Su tic-tac era tan constante que nadie lo escuchaba. Solo cuando dejó de sonar, entendimos cuánto había acompañado nuestras vidas. Qué curioso. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. Nos acostumbramos tanto a su presencia, que olvidamos agradecerla mientras todavía podemos hacerlo. Una tarde, mi abuela se quedó mirando aquel reloj en silencio. Pensé que estaba recordando a mi abuelo, pero dijo algo completamente distinto. Lo extraño menos cuando pienso en el día que murió, y mucho más cuando preparo 2 tazas de café por costumbre. Aquella frase me rompió por dentro, porque entendí que el duelo rara vez vive en los grandes acontecimientos, se esconde en los hábitos, en el cepillo de dientes que ya nadie usa, en el lado vacío de la cama, en la silla que permanece sin moverse durante la cena, en una receta cocinada para 2, cuando ahora solo hay uno. El amor deja huellas invisibles, y son precisamente esas huellas las que más tardan en desaparecer. Futura esposa, no quiero esperar a perderte para aprender a valorarte. Quiero que la gratitud forme parte de nuestros días normales, no solo de los momentos difíciles. Quiero darte las gracias cuando prepares café, pero también cuando estés demasiado cansada para hacerlo. Quiero darte las gracias por escucharme, y también por decirme que estoy equivocado cuando realmente lo esté. Porque amar no consiste en tener siempre la razón. Consiste en proteger la relación incluso cuando el orgullo nos invita a ganar una discusión. He visto demasiadas parejas convertirse en expertos en demostrar quién tenía razón, y demasiado pocas convertirse en expertas en cuidarse. Al final, casi nadie recuerda quién ganó una discusión hace 10 años, pero todos recuerdan cómo los hicieron sentir, y esa diferencia decide el futuro de un matrimonio. Hay una escena que nunca ocurrió. Sin embargo, la he imaginado cientos de veces. Nos veo ya mayores. La casa está en silencio, no porque falte vida, sino porque ya aprendimos que no hace falta llenar cada minuto de palabras. La ventana sigue siendo la misma. La lluvia también. Tú te levantas antes que yo. Como siempre, el café empieza a llenar la cocina con esa osma que convierte cualquier mañana en hogar. Yo entro despacio, tú levantas la mirada, no dices te amo. Yo tampoco, no hace falta, me acercas una taza. Yo acomodo la manta sobre tus hombros, y seguimos mirando la lluvia. Si alguien nos observara desde fuera, pensaría que no está ocurriendo nada. Pero estaría equivocado. Está ocurriendo todo, porque el amor maduro ya no necesita demostrar que existe, simplemente respira. Hace poco escuché a un niño hacerle una pregunta a su padre. ¿Cómo sabes que alguien es tu hogar? El hombre tardó varios segundos en responder, después dijo algo tan sencillo que me acompañó durante semanas. Porque cuando estás con esa persona, dejas de sentir que tienes que defenderte. ¡Qué respuesta tan hermosa! ¡Qué cansados vivimos muchas veces, defendiéndonos, explicándonos, justificándonos, escondiendo nuestras inseguridades para parecer más fuertes! Imagina encontrar a alguien delante de quien todo eso deja de ser necesario. Eso no es solamente amor, es descanso. Y creo que todos llevamos demasiados años buscando precisamente eso. No una vida perfecta, sino un lugar donde poder bajar la guardia. Si algún día llegamos a construir ese hogar, habrá pérdidas.
Eso es inevitable. Llegarán despedidas, cambiarán nuestros cuerpos, nuestras fuerzas, nuestros planes. Habrá noches en las que ninguno de los dos sabrá qué decir. Pero espero que nunca olvidemos una cosa. No estaremos luchando el uno contra el otro. Estaremos luchando juntos contra aquello que intenta alejarnos. Parece una diferencia pequeña. No lo es. Las parejas que duran no son las que tienen menos problemas. Son las que dejan de verse como enemigos cuando los problemas aparecen. A veces imagino que tendremos una caja, no una caja cualquiera, una donde iremos guardando pequeños recuerdos. La entrada de nuestro primer viaje, una fotografía un poco borrosa, una servilleta donde escribimos una promesa, la llave de una casa que ya no existe, una hoja seca recogida durante un paseo de otoño, y quizá la primera carta que te escriba, no porque el papel sea importante, sino porque algún día, cuando nuestras manos ya tiemblen un poco al sostenerla, entenderemos que ninguno de esos objetos vale por sí mismo. Valen por la vida que construimos alrededor de ellos, como las margaritas de aquel hombre en la estación, como el reloj detenido, como la fotografía donde solo estaba escrito, «Seguimos aquí». Ahora comprendo que todos esos símbolos hablaban del mismo tema, no del tiempo, sino de la elección, elegir quedarse, elegir escuchar, elegir perdonar, elegir volver a empezar una y otra vez. Quizá el mundo nunca escriba un libro sobre nuestra historia. Está bien. Las historias más importantes casi nunca aparecen en los periódicos. Ocurren en cocinas, en hospitales, en estaciones de tren, en ventanas donde la lluvia cae lentamente, en abrazos después de una mala noticia. En manos que se buscan automáticamente al cruzar una calle, ahí vive la verdadera grandeza del amor. En todo aquello que parece pequeño, pero sostiene una vida entera, mientras hablo contigo, siento que esta conversación está llegando a un lugar diferente. Ya no estoy imaginando únicamente el día en que nos conoceremos. Estoy imaginando el día en que miraremos hacia atrás y entenderemos que cada espera, cada decepción, cada lágrima, cada desvío, nos estaba llevando exactamente hacia este encuentro, porque el destino tiene una forma muy silenciosa de trabajar. Nunca corre, nunca grita, solo acomoda las piezas cuando ambos corazones finalmente están listos. Y aún así, hay una última verdad, la más importante de todas, la que comprendí demasiado tarde, observando el amanecer entrar por una ventana mientras el café se enfriaba entre mis manos. Esa verdad no cambió solamente mi idea del amor, cambió mi manera de vivir. Y es con ella con la que quiero despedirme de ti. El amanecer siempre me pareció un milagro discreto. Nadie aplaude cuando sale el sol, no hay música, no hay anuncios. Solo un cielo que, casi sin que nos demos cuenta, deja de ser oscuro. Quizá por eso me gusta tanto, porque se parece al amor verdadero. No llega como una explosión, llega como la luz. Poco a poco, hasta que un día descubres que aquello que antes dolía ya no pesa igual. Recuerdo aquella mañana, la taza de café seguía sobre la mesa. Ya estaba fría, como tantas otras veces, la lluvia de la noche había desaparecido. En la ventana solo quedaban pequeñas gotas que reflejaban el primer rayo de sol. Por un instante, toda esta historia volvió a mí: la estación de tren, las margaritas olvidadas sobre un banco. La fotografía que decía simplemente, «Seguimos aquí». El reloj detenido a las 5:17, la carta que mi abuela nunca necesitó abrir, la librería donde dos desconocidos pasaron uno junto al otro sin saber que, años después, esa escena seguiría viva en la memoria. El columpio oxidado, la ventana empañada donde una niña dibujaba un corazón, la caja de recuerdos que todavía no existe. Y comprendí algo que unía todos esos momentos. Nunca hablaron del pasado, siempre hablaron de la elección de seguir creyendo. Futura esposa, quizá nunca veas este video, tal vez sí, quizá cuando lo escuches ya llevemos años compartiendo la misma casa y sonriamos al reconocer algunas de estas historias. O quizá aún seas una desconocida caminando por alguna calle mientras el mundo sigue girando sin saber que nuestras vidas algún día se encontrarán. No puedo saberlo. Por primera vez en mucho tiempo,
No necesito saberlo, porque entendí que la felicidad no comienza el día en que dos personas se conocen. Comienza el día en que una persona deja de vivir con miedo. Durante años pensé que el amor consistía en encontrar a alguien que llenara los espacios vacíos. Ahora creo exactamente lo contrario. El amor más hermoso nace cuando dos personas completas deciden caminar juntas, no para salvarse, sino para acompañarse, no para escapar de la soledad, sino para compartir la paz. Qué diferente se siente cuando uno deja de buscar un rescate y empieza a ofrecer un refugio. Si alguna vez discutimos, espero recordar todo esto, espero recordar que ninguna conversación vale más que tu tranquilidad, que ningún orgullo merece una noche de silencio innecesario, que pedir perdón nunca disminuye a quien ama, lo engrandece. Si eres tú quien se equivoca, ojalá también recuerde que perdonar no significa olvidar. Significa decidir que nuestro futuro merece más espacio que nuestro resentimiento. Porque el resentimiento es como cargar una maleta llena de piedras en un viaje muy largo. Con el tiempo ya no recuerdas por qué la llevas, solo sabes que pesa, y el amor merece caminar ligero. Hay una escena que deseo con todo mi corazón, no es nuestra boda, ni un aniversario importante, ni un viaje inolvidable, es mucho más sencilla. Nos imagino un martes cualquiera. Han pasado muchos años, la casa guarda los sonidos de una vida compartida, quizá haya fotografías de nuestros hijos, o quizá solo de los lugares que recorrimos juntos. Tal vez el perro ya duerma más de lo que juega, tal vez las plantas necesiten menos agua porque también aprendimos a cuidarlas. Tú estás leyendo, yo preparo café. Te pregunto si quieres azúcar, aunque conozco la respuesta desde hace décadas, y tú sonríes antes de contestar, porque sabes que no hice la pregunta para recordar cómo tomas el café, la hice porque todavía disfruto escuchando tu voz. Eso quiero conservar, la curiosidad, el asombro, la capacidad de seguir encontrando belleza en aquello que ya forma parte de nuestra rutina. Porque el día en que dejamos de mirar con atención, empezamos a despedirnos sin darnos cuenta. Quizá haya alguien escuchando estas palabras que piense, yo ya perdí esa oportunidad. Si eres esa persona, quisiera sentarme contigo unos minutos más. Porque hay algo que la vida me enseñó observando a personas mucho más sabias que yo: el amor nunca desaparece por completo, lo cambia de forma. A veces se convierte en recuerdo, en gratitud, en una fotografía que ya no duele mirar, en una receta que seguimos preparando porque alguien nos la enseñó, en una canción que todavía nos hace sonreír. Quien ha amado de verdad nunca pierde completamente ese amor. Lo lleva consigo transformado, más tranquilo, más silencioso, pero vivo, y eso también es una manera de seguir juntos. Quizá por eso nunca arreglé aquel reloj. No necesitaba volver a funcionar. Ya estaba haciendo el trabajo más importante: recordarme que el tiempo no se mide únicamente en horas. Se mide en abrazos que dimos cuando era difícil, en conversaciones que elegimos no posponer, en llamadas que hicimos antes de que fuera demasiado tarde, en gracias que pronunciamos mientras todavía podían escucharse, en te quiero, dichos sin esperar una ocasión especial. Porque algún día, cuando miremos hacia atrás, no recordaremos cuántos días vivimos. Recordaremos cómo hicimos sentir a las personas que caminaron a nuestro lado, y eso será nuestro verdadero legado. Tura esposa. Donde quiera que estés, no tengas prisa. Yo tampoco la tengo. La vida ha demostrado que las mejores historias nunca llegan antes de tiempo. Llegan cuando ambas personas han aprendido que amar no consiste en encontrar la perfección, consiste en ofrecer presencia, paciencia, respeto y un lugar seguro donde el otro pueda descansar el corazón. Cuando nos encontremos, no necesitaré que seas perfecta, solo necesitaré que seas tú, con tus cicatrices, con tus miedos, con tus sueños, con esa historia que todavía desconozco y que espero escuchar durante el resto de mi vida. Yo llegaré igual, no como un hombre sin heridas, sino como alguien que aprendió que las heridas también pueden convertirse en ventanas por donde entra la luz. La lluvia ya terminó, el café volvió a enfriarse.
La ventana refleja ahora un cielo completamente despejado. El amanecer ha ocupado el lugar de la noche sin hacer ruido. Como siempre, antes de irme, quiero dejarte una última idea, no una frase para recordar, sino una forma de vivir. No esperes a que llegue el momento perfecto para decir lo que sientes. No esperes una fecha especial para abrazar más fuerte. No esperes una despedida para valorar una presencia. Las grandes historias de amor no se construyen en un solo día extraordinario. Se construyen en miles de días comunes elegidos con el mismo cuidado, y tal vez, dentro de muchos años, cuando nuestras manos tengan más arrugas que fuerza, cuando el reloj siga detenido sobre la repisa, cuando una fotografía antigua vuelva a caer de un libro, cuando el aroma del café llene una vez más la cocina y la lluvia golpee suavemente la ventana, nos miraremos en silencio, sonreiremos, y sin necesidad de decir una sola palabra, sabremos que aquella sencilla frase escrita detrás de una vieja fotografía siempre fue el verdadero secreto del amor.